rogamos tu luz por estos caminos inescrutables de tu santa palabra. Guíanos. Amén. Que Dios me les bendiga. Que Dios me les bendiga, hermanitos, hermanitas. Vamos a iniciar un recorrido por las cartas del Corpus Paulino, o sea, todo lo llamado cuerpo paulino. Una de las discusiones exegéticas que ha habido es cuántas cartas realmente fueron escritas por el apóstol Pablo. Durante mucho tiempo, la tradición habló de 14 cartas. Si usted mira el índice de la Biblia, donde están los libros, tenemos que tradicionalmente en el orden, pero en la Jerusalén no tiene este orden, creo yo. Permítanme. Aquí está en ese orden. Si ustedes ven, el Corpus Paulino tradicionalmente arranca con Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. La carta a los hebreos se consideró durante muchísimos siglos parte del Corpus Paulino. Siendo así, salen 14. ¿Las han contado? Cuéntenlas pues, quiero saber. Cuéntenlas. Incluyan a hebreos. ¿Sí? 14. Muy bien. Cuando se inició el análisis crítico del Nuevo Testamento, o sea, estudiar a fondo la escritura y descubrir estilos, vocabulario, sintaxis, teología, la gran mayoría de autores descartaron a hebreos como parte del Corpus Paulino, o lo que se llama la tradición paulina. La tradición paulina se le denomina a las cartas que están vinculadas de alguna manera al apostolado de Pablo. Hebreos realmente sale de toda la temática. Hebreos tiene una teología tan propia, un estilo muy particular, es un griego muy culto. Hebreos tiene un estilo helénico privilegiado, tanto que Lucas y Hebreos, se dice, tienen el mejor griego del Nuevo Testamento. Un griego muy refinado, casi al estilo de los grandes autores griegos
en cuanto a la cultura. Josué, Hebreos usa una serie de términos que no aparecen en el resto del Nuevo Testamento. Y Hebreos tiene la genialidad de meter a Jesús en el mundo ritual del Antiguo Testamento. Nadie ha hecho eso hasta la carta a los Hebreos. Nadie ha hablado de Jesús como sumo sacerdote. Es el término favorito de la carta a los Hebreos. Han hablado de Jesús como Señor, Pablo, Salvador, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero a nadie se le había ocurrido entender a Jesús como sumo sacerdote. Casi que parece ser un retroceso en la teología que libera a Jesús de todas las ataduras ritualistas. Pero Hebreos hace una genialidad tremenda. Así que se descartó que Hebreos sea de esa tradición paulina y nos quedamos con 13 cartas de la tradición paulina. 13 cartas. Y cuando hablamos de tradición paulina estamos hablando de cartas, ya sea que hayan sido escritas de forma directa, dictada o presencial por Pablo, o ya sea cartas que se escribieron atribuidas a Pablo décadas atrás cuando él ya estaba muerto. Así que las cartas más distantes en ese sentido son las llamadas pastorales, Timoteo y Tito. Más adelante vamos a tener una breve explicación en la siguiente clase de por qué decimos que hay una clasificación de estas cartas. Todas pertenecen a la tradición paulina, aunque no todas hayan sido escritas a viva mano del apóstol Pablo. Ahora, quiero decirles que en la antigüedad no existía esa idea que tenemos hoy de un autor. En la antigüedad era un grupo de discípulos o un grupo de personas que escribían, y por pertenecer al pensamiento del filósofo principal se habla de los discursos de Séneca, de los escritos de Sócrates. Sí, es su pensamiento, pero no necesariamente ellos lo ponían por escrito. De hecho, Sócrates no escribió nada. Hace muchos años hice un trabajo que todavía lo tengo, un paralelo entre Sócrates y Jesús. Las cualidades, las similitudes entre Sócrates y Jesús. Y una similitud es que ambos no escribieron nada. Sócrates nunca escribió algo. Fue su discípulo Platón quien escribió el pensamiento de Sócrates. Y aún allí Platón no es solo él, sino él y un grupo de discípulos. Por eso ustedes van a ver que las cartas que llamamos paulinas, directamente paulinas, son 7. Pero de esas 7, solo hay 2 en las que solo aparece Pablo como remitente. En todas las demás, si usted se fija, no es Pablo solo quien la envía. Démosle una miradita para que vea. El orden en que están las cartas arreglados en el Nuevo Testamento no es el orden cronológico.
es el orden de tamaño. Fueron colocadas de acuerdo al volumen. No es orden cronológico. No es orden de importancia. Es solo orden de tamaño. Y Romanos es la carta más grande. Así que usted ve el encabezado de Romanos y dice, Romanos 1:1, vayan conmigo a todas las cartas. Pablo, siervo de Cristo y apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios. Solo Romanos y Gálatas son las únicas dos cartas donde Pablo aparece como único remitente. Vamos a 1 Corintios. Y aquí aparece un grupo en torno a Pablo que envían la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y quién? Y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, los dos están como equipo enviando la carta. Y aun cuando Pablo, en el resto de la carta, usará la primera persona, pero desde el comienzo se habla de un equipo. La segunda carta a los Corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Y quién? Ya no es Sóstenes. ¿Quién aparece ahora? Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios. Fíjese que los remitentes no son una persona, sino dos. Luego nos encontramos con la carta a los Gálatas, donde otra vez es solo Pablo quien escribe la carta o quien se presenta como remitente. ¿Por qué? Porque la carta tiene una urgencia. Pablo no está para saludos y quiere inmediatamente dirigirse a la grey. Luego de Gálatas vamos a Efesios. Pero Efesios, hemos dicho, no es una carta directamente de la pluma de Pablo. Tanto que hay una discusión muy seria porque los manuscritos se dividen entre a quién va dirigida la carta. Hay tres grandes diferencias, tres grandes versiones: a los efesios, los laodicenses y muchos manuscritos que no tienen para quién es. La siguiente carta, que es Filipenses, que es una de las cartas propiamente de Pablo. Sí, aunque empiece igual, claro. Aunque todas las cartas, Timoteo también. Pero luego vamos a hablar por qué los estudiosos ¿por qué entienden que a pesar que Timoteo diga Pablo a mi hijo Timoteo, por qué piensan que no es Pablo directamente el autor? Vamos a hablar de eso la otra semana, cuando veamos la tradición paulina en particular. En Filipenses vuelve a aparecer que no es solo Pablo quien le escribe. ¿Quién más? Pablo y Timoteo. Colosenses es una carta que no se reconoce directamente de la pluma de Pablo, pero eso no significa que no sea inspirada o que no sea palabra de Dios. Pertenece al corpus paulino, sí, pero lo hablaremos la otra semana. Primera Tesalonicenses. Aquí tenemos tres remitentes. ¿Quiénes son? Pablo, Silvano y Timoteo.
a la iglesia. La segunda carta, que no se le reconoce que pertenezca directamente, aunque hay muchos autores que piensan que sí, retoma el encabezado de la primera carta: Pablo, Silvano y Timoteo. Primera, segunda Timoteo y Tito, las cartas pastorales, no se reconoce que sea de Pablo, pero vamos a hablar de ellas después. Pero resulta que la carta de Filemón aparece de nuevo en esa tónica. Ustedes pueden ver que esa tónica pertenece a ese mundo de Pablo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo. Y aquí se la escribe a 3 personas, no solo a Filemón. Se la escribe a nuestro querido amigo y colaborador. ¿A quién más? A la hermana Apia y a nuestro compañero de armas, Arquipo. Son 3 a quien se dirige la carta. Claro, Filemón será el personaje principal, pero en el encabezado se identifican destinatarios específicos. Las cartas se presentan como expresión comunitaria de un pensamiento. Las cartas no son escritas porque Pablo tiene ganas de escribir. No. Quiero presentarles, hace un tiempo les presenté este diagrama. Quiero volvérselos a presentar porque este es el mundo complejo al que responde el apóstol en sus escritos. Hay que entender el mundo que está detrás de Pablo para entender la complejidad de sus escritos. El apóstol va proclamando por el mundo la fe en Jesús el Cristo, el Mesías que ha llegado. Los tiempos finales ya están aquí, pero tiene un mundo en su entorno y ese mundo es complejo. Y es en ese mundo complejo que él quiere articular la identidad de estos creyentes en Jesús que van emergiendo tras la prédica de su evangelio. ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿A qué responden? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué piensan? ¿Para dónde van? Fíjense bien la complejidad. A Pablo le toca predicar su evangelio, como él mismo dice, frente a los judíos de Palestina. Ahora, hay 2 tipos de judíos en Palestina. Están los judíos que conocemos como samaritanos, a quienes los judíos de Judea no reconocen como judíos, pero sí son judíos al final. Judíos que se mezclaron. Si queremos hablar un poco de los samaritanos, vea conmigo el libro de Reyes 17, espérenme, segunda Reyes 17. ¿De dónde brotan los samaritanos? Segunda Reyes 17.
Ellos se identifican a sí mismos como judíos. De todo lo que llamamos Antiguo Testamento, ellos creen solo en la Torá. No creen en los profetas ni creen en los escritos. Solo la Torá. Su base religiosa es la Torá. Ellos no adoran en Jerusalén. Adoran en el monte Gerizim. ¿Cuál es ese monte Gerizim? Es el monte donde Moisés recitó las bendiciones y las maldiciones. Son dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Son montes gemelos. Y en medio está todo el valle de Siquem. Las maldiciones se recitaron en el monte Ebal y las bendiciones se recitaron en el monte Gerizim. Y ese fue el monte que ellos consagraron para adorar a Yahvé. Dice segundo libro de Reyes 17, versículo 24. De hecho, lleva el título. ¿Qué título lleva en su Biblia? Repoblación de Samaria. ¿Otro título? ¿Mande? Pero del versículo 24. Primera Reyes 17, 24. La Jerusalén dice origen de los samaritanos. Y dice así: el rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cutá y de Aba, de Hamat y de Sefarvaim, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando empezaron a establecerse, allí no conocían el culto a Yahvé, y Yahvé soltó leones que causaban muerte entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que has deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios del país. Acuérdense que la mentalidad antigua era que cada pedazo de tierra, cada nación tenía a su propio Dios. Los dioses eran territoriales y Yahvé era el Dios de Israel, del territorio de Israel. El rey de Asiria dio esta orden: enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe las reglas del Dios del país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaba fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones de Samaria. Y ahí se van a mencionar 5 pueblos que para algunos biblistas son los 5 maridos que Jesús le habla a la samaritana. Y le dice, los pueblos son la gente de Babilonia, hacían uno en Sucot, la de Cuta en Nergal, la de Hamat en Asimá, los habitas, un Nishaz y un Tartak, y los serfavitas quemaban a sus hijos en honor a sus dioses Adramelech y Anamelech. Y daban culto también a Yahvé, que es el 6º marido, que no es su marido. ¿Ya? Es la relación que hacen algunos biblistas entre los maridos de la samaritana y la referencia a los 5 dioses más Yahvé.
Y se hicieron entre ellos sacerdotes de los altosanos que oficiaban en los lugares de culto, daban culto a Yahvé y servían a la vez a sus dioses, según las costumbres de las naciones de las que habían sido deportadas. Hasta el día de hoy han seguido practicando sus ritos antiguos. No rinden culto adecuado a Yahvé y no siguen sus preceptos y sus ritos, la doctrina y la instrucción que Yahvé mandó a los hijos de Jacob, al que puso el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos, con el mandato: no daréis culto a otros dioses, no os postraréis ante ellos, no les serviréis ni ofreceréis sacrificios. Al final se dice 41, aquellas gentes daban culto a Yahvé, pero daban también culto a sus ídolos. Estos son los samaritanos. Ahora, desde la perspectiva de ellos se ven como judíos. Ellos se ven como herederos auténticos de las tradiciones. Por eso ellos se quedaron solo con la Torá, porque para ellos eso era la esencia fundamental. Los judíos, para ellos, son los que habían agregado más libros. Agregar los profetas y agregar la ley, para ellos es haber añadido libros que no fueron fundacionales en Israel. Así que los samaritanos se ven ellos a sí mismos como judíos, y judíos auténticos y herederos de la fe de Moisés. Ese es un grupo que busca legitimarse como verdaderos judíos y son parte del mundo en el que a Pablo le toca predicar. Pero hay otro grupo, que son los judíos que conocemos tradicionalmente, los de Judea, Jerusalén, de habla aramea. Viven allí en Jerusalén. Viven en Galilea y preferentemente los más fieles en toda la zona de Judea. Los galileos son judíos, pero son vistos así como judíos de rango inferior. Los de Judea son los que se consideran los judíos herederos, cuya capital es Jerusalén. Y aquí están los judíos de Palestina. Estos, por supuesto, los de habla aramea, los de Judea, ellos se consideran los verdaderos judíos, los que mantienen con fidelidad las trazas heredadas desde el Antiguo Testamento, de la Torá y los profetas. Son ellos los que manejan el templo, las sinagogas y todas las instituciones rituales de Jerusalén. Son ellos quienes lo manejan. ¿Sabe, Brian? Aquí me hace falta uno. Sácame otra fecha, por favor. ¿Lo puedes grabar? Aquí hay otros judíos, los esenios. Estos son otros judíos que habitan en la tierra de Palestina, y estos eran parte del sacerdocio del templo. Pero hubo un momento que ellos se retiraron porque consideraron que el sacerdocio de estos era un sacerdocio profano. Los esenios eran de la tribu de Leví, sacerdotes ahí de ese listado que aparece de la repatriación y en el Nuevo Testamento el mundo de sacerdotes. Pero hubo un momento que ellos sintieron que el sacerdocio de Jerusalén se había ensuciado, así que ellos se retiraron al desierto a formar una comunidad
que se conoce con el nombre de los esenios, como una orden de monasterio. Hacían su propia comida, fabricaban, se dedicaban al estudio de la Torá. Hay una conexión que ellos fueron los que escribieron todo lo que hoy se conoce como los manuscritos de Qumran, unas cuevas que están en el desierto y donde se ha encontrado un patrimonio de manuscritos del Antiguo Testamento. Casi todo el Antiguo Testamento está en las cuevas de Qumran, comentado, estudiado. Ellos, todos estos esperaban un Mesías. Los samaritanos esperaban un Mesías, ¿se acuerdan? Que la mujer le dice a Jesús, pero cuando venga, ellos esperaban un Mesías, los judíos. Y los esenios, ellos hablaban del maestro de justicia como la figura fundacional de ellos y aguardaban a un personaje similar al maestro de justicia que vendría en los posteriores tiempos para purificar el templo y para devolver a Israel a los caminos de Dios. Tengo que decirles que actualmente se está estudiando la relación entre los esenios y el movimiento de Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista parece tener rasgos escénicos? Rasgos de un esenio en su vestimenta, en su alimentación. ¿Y dónde aparece predicando? ¿A dónde? En el desierto. De modo que es casi evidente la relación de Juan el Bautista con el pensar de los esenios, ¿verdad? Por ejemplo, la manera en que Juan propone el perdón de pecados y lo propone fuera del ámbito ritual de Jerusalén. Es una concepción insólita y profundamente revolucionaria, porque la conciencia religiosa del judaísmo de Jerusalén y Judea y de Galilea es el templo de Jerusalén. Allí se resuelve con Dios el hecho del pecado. Pero Juan aparece anunciando la limpieza de pecados a través de un rito que quiebra la hegemonía del templo en el mundo espiritual. Y él convoca a la gente a las orillas del Jordán para que se bauticen y sean perdonados sus pecados. Eso es una herejía para el judaísmo oficial. Eso merece la muerte, porque está proponiendo un perdón de pecados que dejaría en el aire todo el sistema penitencial del templo y todo el billete que el templo gana, ¿verdad? Les he hablado en anteriores ocasiones que el templo se había convertido en un sistema económico imponente. Y resulta que Jesús aparece llenando una expectativa de los esenios, porque iba a aparecer alguien que iba a purificar el templo. Y Jesús, en los sinópticos, uno de sus actos proféticos más trascendentales y que detonaron
el acordar su muerte fue justamente eso. Porque el templo no admitía animales traídos de fuera. Imagínese el mundo helenista, que también son judíos, pero son judíos que no viven en Palestina, son judíos que viven en el mundo griego. Todo ese listado de lugares que Hechos 2 da, de todos los que estaban presentes en Pentecostés, son lugares de donde venían esos judíos, porque los que están en Pentecostés son judíos. ¿Y de dónde venían? De casi todas las naciones. Estos judíos no podían traer animales de donde venían. Principalmente porque el templo no admitía, porque eran animales impuros por ser del mundo gentil. En segundo, todo lo que implica traerlos, cargarlos, moverlos. Así que ellos tenían sus propios animales. El templo era hacendado. Esos pastores que están cuidando ovejas a las quienes se les anuncia el nacimiento de Jesús no eran propietarios de sus ovejitas. Esos eran grandes cantidades de ganado que manejaba el templo. El templo tenía cantidad de animales de todo tipo, desde palomitas hasta toros, y era el templo quien lo manejaba. ¿Por qué? Porque esta cantidad de judíos que vivían en el mundo grecorromano viajaban 1 o 2 veces a Jerusalén y iban a adorar al templo. Ahí se reunía. Jerusalén era una cosa impresionante para la cantidad de gente que se mantenía en las grandes fiestas. Entonces, ellos venían y llegaban a comprar para poder sacrificar en el templo, al precio que el templo tiene un cordero. Si ellos podían comprar, digamos, para poner en cantidades nuestras hoy, si ellos podían comprar un cordero de donde venían en $20, el templo se lo vendía en 60, 70. Quiere decir, el templo llevaba allí una buena ganancia. Y claro, ellos lo compraban porque solo era sacrificable un animal vendido en el templo. Ahora, pero ellos traían moneda de afuera. El templo no aceptaba comprar sus animales con esas monedas. Tenían que comprar esos animales con moneda consagrada en el templo. Por tanto, tenían que cambiar su moneda en la mesa de los cambistas, y ahí había otra tajada. Usted que bajado sabe, bueno, vaya, ahí nomás a Guatemala vaya, y ya sabe que le van bajando en el cambio de moneda, le van restando algo. Bueno, usted compra, digamos, el quetzal a 7.60, y la gente de allá de Guatemala, que es un lío comprar en dólares en Guatemala, ¿saben? Esos jayanes se lo quieren comprar hasta en $6. Hasta en 6 quetzales. O sea, le quieren robar 1.60 en el cambio. Eso justamente hacía el templo. Tenía sus propios cambistas. O sea, era un negoción, va. En ese contexto aparece un individuo diciendo que si quieren resolver sus problemas con Dios, ya no vayan al templo, vengan al Jordán, sean bautizados y habrá perdón de pecados. Eso era un atentado al sistema sacrificial del templo. Ahí están los esenios
con unas ideas muy interesantes que se reflejan en muchos aspectos en las creencias que los creyentes en Jesús van a tener posteriormente. Ahora bien, estos tres, claro, y habían otros que estaban, pero dentro del esquema de estos que manejaban la sinagoga y el templo, los saduceos, los fariseos. Pero digamos son judíos todos de Palestina. Ahí están. Reconozcan estos a estos como judíos o no, no importa. Pero los samaritanos se ven a sí mismos como los judíos verdaderos. Y estos se ven como los verdaderos. Y estos se ven como los verdaderos. Todos se ven como los verdaderos. Ahora, hay otro grupo que es el más grande, el mayor, que son también judíos, pero judíos helenistas. Helenistas, ¿por qué? Porque ellos tienen la mentalidad griega, la mentalidad helene, la península griega. Hablan el griego, piensan como griegos y ellos están repartidos en el mundo entero. Judíos repartidos en todas las naciones de aquel entonces. Estos piensan tan diferente a estos. Sí reconocen la tierra de Israel, sí reconocen las tradiciones y sí se han apropiado de las escrituras que se produjeron aquí, pero a la vez ellos han agregado sus propios escritos. Y ellos tienen algunos libros que aquí no se reconocen. Y libros que se escribieron en griego. Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías, Macabeos. Son 7 que ellos reconocen como escritura. Y ellos tienen pensamientos distintos a los judíos de Palestina. Aunque ellos viajaban a adorar a Yahvé en el templo, sin embargo, eran muy flexibles con el templo. Vivir sin templo tantos años les había hecho crear una mentalidad y una teología donde el templo no era necesario para vivir su fe. Ellos aprendieron a interpretar la Biblia de una forma distinta porque ellos tenían que vivir su relación con Yahvé fuera de la tierra en que la escritura fue dada y por tanto muchas cosas de la escritura no las podían cumplir porque ellos estaban fuera de la patria. Así que ellos interpretaron todos esos textos de una manera muy distinta. Primero. Segundo, ellos tenían que presentarle al mundo griego, que es un mundo culto, un mundo racional, tenían que presentarle una visión muy racional, muy educada, muy lógica de la fe israelita. Filón, que es el máximo exponente del judaísmo helenista, él interpreta a Moisés como el filósofo antes de Sócrates, antes de Platón, antes de Aristóteles. Y él demuestra en su interpretación de las escrituras que los demás, Sócrates, Platón y Aristóteles, le copiaron a él. Que Moisés es no presenta a Moisés como el libertador del Israel, no, como el más grande filósofo de la antigüedad. Porque él no tiene interés en explicarle al mundo griego la liberación de Egipto.
porque es un tema que no le importa al mundo griego. El mundo griego quiere escuchar qué tan razonable es la fe israelita. Y entonces los helenistas tienen un mundo grecorromano que les pide que demuestren su nivel racional. Y claro, no es que ellos van a cambiar su sistema de vida, mantienen la separación en todo, comida, fiestas, matrimonios, se mantienen como un pueblo aislado, pero entenderán mucho de la Biblia, la van a interpretar de una forma distinta. El método usado para interpretar es la alegoría. La alegoría es un método que consiste en decir, bueno, aquí está la letra, pero lo que aquí dice a nivel de letra no es lo que quiere decir. Hay que buscar atrás un significado oculto que está allí, y ese es el que los judíos de la diáspora van a usar para interpretar las escrituras y enseñarle al mundo gentil que la fe judía es de nivel, de altura, está a la altura de los grandes pensamientos de las grandes civilizaciones. Ellos no son tan, diríamos, perdonen la expresión, digamos que de alguna manera estos miran a estos como güillos. Así para usar una idea y que me entiendan. Porque el mundo helenista se ve más intelectual, ¿ya? Se ve, ellos por mundo entienden un cosmos. Estos están en un pueblucho, por muy importante que religiosamente sea Jerusalén, pero Palestina es una cosa culturalmente y en el mundo de las ciudades no es nada. O sea, no es Alejandría. Alejandría es un referente mundial. No es Roma. No es Antioquía. O sea, las grandes ciudades de la cuenca del Mediterráneo. Jerusalén no tiene ningún tipo de importancia en torno a esto. Y peor aún Galilea. Esos son los más indios, digamos, los más campesinos, los más... Digo, uso estas frases porque tienen una carga muy despectiva en el ideario colectivo nuestro, y así miraban a estos, porque esto era un pueblucho, pues. Aquí en Palestina no habían cosas arquitectónicamente sorprendentes. O sea, las poblaciones eran pequeñas comparados a las mega poblaciones. Es como que usted quiere comparar París, quiere comparar Londres, quiere comparar Berlín, quiere comparar Estambul. O sea, ciudades con una tradición milenaria, con una capitalita por aquí nuestra que me digan Chalatenango, ¿verdad? ¿Cómo miraría, cómo se mira el mundo desde Londres a cómo se mira el mundo en Chalatenango? Son cosmovisiones, son mentalidades, son frente a ese porte de ciudades, pues ¿cómo se va a ver una de las nuestras? Eso sucedía justamente aquí. Los judíos helénicos, ellos miraban el mundo. Por eso
Una de las objeciones a pensar que Marcos fue escrito en Roma, como la tradición llegó a decir, es que alguien que haya escrito el Evangelio en Roma jamás le va a llamar al lago de Galilea mar de Galilea. Pero Marcos le llama mar de Galilea. ¿Para quién puede ser ese laguito un mar? Para un lugareño. O sea, alguien que vive a las orillas, que se ha familiarizado y ve, es grandísimo, como usted si viviera en Asino y todos los días se movilizaría en el lago de Ilopango. Para usted eso es un mar. Un mar que usted lo pone a la par de un verdadero mar como el mar Mediterráneo. Es una... Ahí tiene usted la perspectiva entre un pueblito y la gran urbe. ¿Ya? ¿Cómo le va a llamar alguien que se mueve en el mundo mediterráneo y ve de verdad un mar? Y si usted tiene su Biblia, quiero que vea las proporciones. Ahí hay un mapa. Vea el mapa. Fíjese, tiene un mapa de los viajes de Pablo, por ejemplo. Habrá uno por ahí, Brian. Y si a colores mejor para que podamos apreciar. Entonces, vamos a buscar hay que tener siempre un mapa a la mano de todo el mundo mediterráneo. Imagínense lo que es el mar Mediterráneo y lo que es el lago de Galilea. O sea, el lago de Galilea no es nada comparado con el mar. Esto es parecido a la gente que nunca ha ido al mar. Ustedes y yo hablamos del mar porque aquí lo tenemos a media hora, 40 minutos. Pero, ¿saben ustedes, por ejemplo, que en Estados Unidos millones y millones y millones de gente nunca ha ido al mar? Sobre todo la gente que está en el centro de los Estados Unidos. Porque viajar al mar está lejos y ha sido carísimo. Hay gente de ellos que nunca hablan, no tienen idea de lo que es el océano. Así como usted va al puerto a cada rato, en 2 patadas va. Ellos no. Vean. Ando una infección viral que como ya nadie me da tequila, tengo que aguantar agua. Antes mis hermanos me traían, pero ya no. Ya el siervo ya. Son las perspectivas. El mundo no se ve igual desde una mega urbe. El mundo no se ve igual desde un pueblito nuestro a las grandes ciudades. Miren, 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 aquí está el mar de Galilea. Miren, este es el lago de Galilea. Este es el llamado Mar Muerto, pero miren el lago. Y este es el Mediterráneo. Aquí falta. Tiene que llegar hasta España, ¿verdad? Este es el mar Mediterráneo. Toda esta se le llama la cuenca del Mediterráneo. ¿Y a quién se le puede ocurrir llamarle a este laguito mar? A alguien que no conoce esto.
que le diera pena. Es como que usted diga que es rico o alucine que tiene billete porque tiene un celular. Y de repente hay un multimillonario. Usted no ha conocido la riqueza todavía. Entonces, si se quiere llamar rico por la posesión de un celular, no tiene idea de lo que es la riqueza. Entonces, ¿cómo el autor de Marcos le puede llamar mar a este lago? Porque para él, como lugareño, esto es grandísimo. Son perspectivas. Volvamos al cuadro, por favor. Entonces, el mundo helénico son los judíos que viven en todo el mundo grecorromano. Ellos tienen otra manera de pensar. Ahora, y luego están todos los gentiles, los que no son judíos. De entre estos gentiles, pongamos 2 flechitas más, Brian, por favor. Hay unos que se conocen como temerosos de Dios. Es el título que tienen. Temerosos de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son, los judíos les llamaron así, porque ellos, aunque no eran judíos, le gustaban las tradiciones judías y respetaban algunas de las cosas de los judíos, como Cornelio, por ejemplo. Cornelio era un temeroso de Dios desde la perspectiva judía. Ellos eran los que le llamaron así, porque Cornelio daba unas ofrendas, ayudaba y guardaba algunas costumbres, pero no era convertido, digamos, al judaísmo. Ahí están los temerosos de Dios. Y hay otro grupo que son los prosélitos. Estos son gentiles que sí se han convertido al judaísmo. Y los judíos, ya sea helenistas o los judíos de Palestina, los miraban como judíos de segunda categoría. No eran de pura raza, pero eran judíos. Los respetaban como que fueran de ellos, ¿verdad? ¿Mande? No eran judíos porque eran gentiles. ¿Cómo? No eran judíos, pero sí son judíos convertidos, por eso son prosélitos. O sea, no son judíos, o sea, son gentiles, pero que han asumido la fe judía. Se circuncidan, guardan la ley, van al templo, mantienen todo como que fueran. O sea, no son judíos de pura cepa, como Pablo dice. Yo soy judío de pura cepa, dice Pablo. ¿Por qué dice eso? Porque hay otros que no son de pura cepa, ¿verdad? Y hay algunos gentiles que se han convertido al judaísmo, circuncidándose, guardando la ley y haciendo todo lo que exige el judaísmo. Y entonces, pero le llaman judíos prosélitos. Así se llaman, judíos prosélitos. Estos no son judíos todavía. Estos son judíos prosélitos. O sea, no son de raza, pues, ¿verdad? Son de segunda, pero son judíos. Los toman como convertidos al pueblo de Israel. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor Ulises. Dios le bendiga, siervo, y a todos también.
Hoy en día aparecen un montón de gentes por ahí diciendo que son judíos todavía, ¿verdad? Y dicen llamarse como el apóstol Pablo, que fueron deportados, que son de la propia secta, de la gente que son de la diáspora. Pero volviendo a este cuadro que hemos estado viendo, realmente, y en mi pensar, ¿verdad? ¿Cómo decirle, cómo explicarle o cómo referirme? Desde el capítulo número 17 de segundo libro de Reyes, y luego ahí se da una deportación, luego se da otra deportación en el capítulo número 18. Entonces dice, estos fueron deportados, pero, y luego de ahí, allá en Crónicas también existe la otra deportación allá del pueblo de los de Judá, ¿verdad? Y en este caso ha sido de los samaritanos, de Samaria, o todo, estamos hablando del reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Entonces, a mi ver, como todos fueron dispersados, pues realmente sería como increíble, ¿verdad? O no creíble, más bien dicho, pensar que realmente al tiempo de Jesús hubieran verdaderamente judíos y todos habían sido dispersados, ¿verdad? Asiria los dispersó, Babilonia los dispersó. Entonces existieron diferentes momentos donde fueron pocos los que quedaron. Entonces, al final creo que todos eran gentiles. No sé, ¿verdad? Bien, imagínese si tenemos dudas sobre eso de hace 2000 años. Ahora imagínese el Israel actual. ¿Todavía de verdad es Israel eso? Cuando se han mezclado en el mundo entero. Hay un libro que les voy a mandar que se llama La creación de la identidad de Israel, para hablar del Israel actual. Que ese Israel actual, pues, en términos muy de genética y raza, pues no tiene ya mucho que ver con el Israel de la Biblia. Por eso no se puede hacer ese salto de creer que ese Israel es el Israel de la Biblia. Lo que sucede es que el mundo evangélico es tan ingenuo e ignorante. Ese mundo evangélico que aquí marcha en contra del homosexualismo y lo condena, ese mundo evangélico no sabe que Israel es el país abanderado número 1 del mundo LGBTI, con más. Es el país número 1 en la total y plena libertad. Deje Holanda se queda pachito. Pero como son ignorantes que no saben, ¿verdad? Ellos tienen una idea de Israel de la Biblia y creen que ese es, solo porque tienen la imagen. El 95% de judíos en este Israel actual son ateos, agnósticos, o simplemente se declaran no ser nada. Ellos no son religiosos. La población israelita por definición es atea. No esté creyendo que todos esos judíos que usted va a ver en todas las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén, son todos piadosos. No, y ellos no creen en nada de lo que la Biblia habla, de la fe. Usted porque ve, la gente porque ve unos judíos ahí en el muro llorando, creen que todos son así. No, eso es casi folclórico. El tipo que a usted le va a andar enseñando todas esas cosas y se puede de memoria, usted dice, ¿cuánto sabe de Biblia? No, de Biblia no sabe nada. Él
es un empleado turístico que se ha memorizado toda una información, pero para él esa es historia. Como que usted vaya a trabajar en las ruinas de San Andrés y le hagan leer la historia de quienes habitaron, cómo vivieron, qué hicieron, y ahora usted es un guía turístico. Pero a usted le importa poco la religión de ellos. Y usted puede hablarles maravillas de cómo hacían sus reuniones, sus ritos, pero eso usted lo sabe porque lo ha tenido que leer. Pero eso no tiene ningún significado para su vida personal. Así pasa ahí en Israel. Y la gente cree que ese Israel que tenemos ahí es una transcripción del Israel bíblico. No. Mejor estudien qué tipo de Israel es el que tenemos en este momento. Pastora. Esa nación, de constituida nación, tiene ¿cuántos años? En el 40, 48. 40, o sea, tiene tan pocos años de ser nación, o sea, para decir que es el Israel de... Claro. Si no era nación, hasta hace poco. Claro. Y no crea que todos querían regresarse a Jerusalén. Si eso ha sido casi obligatorio, como lo fue con Esdras y Nehemías. ¿Ustedes creen que todos los judíos repartidos en el mundo querían regresarse a Jerusalén? No. Si ellos estaban establecidos ya después de 70 años en Babilonia, no querían regresar. No es que estaban sufriendo que querían volver. No, si ya no querían volver. Ya alguien de tercera generación, ¿qué le interesa volver si ya él nunca conoció aquí? Si el que se fue, se murió. Y el que va, al que quieren obligar a regresar, es de tercera o cuarta generación. La tierra de Palestina nunca les representó algo significativo. Vean los salvadoreños que se van a Estados Unidos, pues. ¿Quiénes son los que quieren volver? Los que se fueron. Ay, que yo en mi tierra quiero morir, yo en mi palito de aguacate que me entierren. Al tercera generación, ¿qué le importa ese palo de aguacate? Es más, él ni se mira salvadoreño. Cuando juega El Salvador versus Estados Unidos, ellos le dicen al papá, papá, vamos ganando, porque Estados Unidos está penqueando a El Salvador, va. Y el papá, ¿cómo que vamos ganando? Pasmado. Pero así es, el niño dice vamos ganando porque él se ve de Estados Unidos, no El Salvador. Ahora, ¿y el hijo de él? Menos todavía. Puede venir a ver aquí casi como animales raros que va a venir a ver, va. No su tierra. No, casi que como cosa rara va a venir a ver aquí. Casi que en una expedición. Entonces, todos esos fenómenos se dieron en el mundo judío en cuanto a su retorno bajo Esdras y Nehemías, y también en el 48 cuando se funda Israel. Ahora, pero todavía podríamos decir, para el tiempo de Jesús había una fuerte identidad bien definida de judíos. Ahora, quiero cerrar este punto. Ya se me fue el tiempo. Aquí tenemos ahora a los gentiles que viven bajo el mundo grecorromano. Sáquenme otra flechita por favor aquí. Y aquí tenemos la religión imperial que gobierna a todo el mundo grecorromano. Es más, es la religión imperial la que mantiene cohesionada a todas las naciones del Imperio Romano. Dioses en el mundo grecorromano hay a elegir. Roma, siguiendo la política de Persia, permite el culto de todos los dioses y de todas las religiones. Pero
en ese abanico de dioses, todas las naciones deben incluir un dios, César. Rendirle adoración, rendirle culto. La adoración del emperador es el elemento cohesionador a nivel ideológico. El ejército es el elemento cohesionador a nivel militar. Y todas las calles, Roma hizo algo, es que unió el imperio con calles, cosa que nunca nadie había hecho. Nadie había hecho eso. Él une el imperio para la fluidez comunicativa. Ahora, quiero decir, cuando Pablo va a predicar, cuando Pablo va a anunciar la buena nueva y cuando Pablo va a escribir, Pablo tiene que crear la identidad de estos creyentes en Jesús en este contexto tan problemático. Y sobre todo, porque van a venir a formar parte de creer en Jesús gente que viene de Samaria, posiblemente algunos esenios, algunos judíos de habla aramea de Judea, Galilea y Jerusalén, van a venir a formar parte del grupo helenistas del mundo. Pablo era un helenista y van a venir a formar parte de los gentiles. ¿Cómo se va a entender el evangelio de Jesús ante las pretensiones de todos estos? No es fácil. No es fácil. De hecho, Pablo, mientras él viva, nunca será apreciado. Pablo va a morir y va a morir como un hereje para grandes sectores creyentes en Jesús. Pablo será valorado por su grupo de la tradición paulina que recoge sus escritos, los guarda, los leen, y será valorado por teólogos que surgirán en el siglo II, que ven en Pablo los aportes para una nueva religión. Y será en el siglo II y III donde se va a configurar lo que hoy conocemos como cristianismo. Pero en tiempos de Pablo el cristianismo no existía. No podemos ni siquiera pensar que Pablo era cristiano, porque la religión cristiana es algo que se va a configurar en el siglo II y III. Pablo era un apóstol de Jesucristo, un creyente en Jesús, que se miraba a sí mismo con una misión como la de los profetas del Antiguo Testamento, que eran llamados para predicar un determinado mensaje. Pablo se ve así, un emisario de Jesús. Por eso se llama apóstol de Cristo. De este hombre, en este contexto conflictivo, es que vamos a leer sus cartas. Cuando él escribe, trata de articular su fe en Jesús frente a todas estas corrientes, pensamientos, ideologías. Algunos lo odian, como estos de Palestina, lo odian a morir. La iglesia de Jerusalén, a Pablo, si no lo odia, pero lo tienen como como alguien que está arruinando la fe de Jesús. Ni siquiera la fe judía, la fe en Jesús. Voy a puntualizar más el próximo martes sobre esto. Y preguntas el otro martes, porque si no nos vamos a las 9. Vamos a subirles ese diagrama así completo al grupo, para que lo tengan, Brian. Pongámonos de pie, hermanitos. También el glosario, subámoslo. Sí, muy bien.
Subámoslo al grupo. Padre, queremos seguir anunciando las buenas nuevas, porque son buenas nuevas para todos los tiempos. Ser fieles a Jesús frente a tantas pretensiones de poderes religiosos, poderes políticos, poderes económicos. ¿Cómo proclamar a Jesús frente a las pretensiones humanas? Espíritu Santo, guíenos para no terminar siendo apéndice de ningún deseo humano ni de ningún poder humano, sino mensajeros de Jesús en el siglo XXI. Acepte lo que su pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén.